Una carretera solitaria, un puente y un río que parece tranquilo, pero hay lugares donde el silencio esconde una historia que nadie quiere recordar. Dice que cuando se cae la noche, una niña aparece junto al puente del río Órbigo. Está completamente empapada, levanta el pulgar pidiendo a alguien que la lleve y quienes se detienen aseguran que desaparece sin dejar rastro. ¿Y quién es esa niña? Para entender esta leyenda, primero hay que viajar al 10 de abril de 1979, el día en que España fue testigo de una de las mayores tragedias en la historia de sus carreteras. Esta es la historia del río Órbigo y de la leyenda que nació entre sus aguas. Era el final de las vacaciones de Semana Santa. Un grupo de alumnos del colegio Vista Alegre de Vigo regresaba a casa después de una excursión. El ambiente dentro del autobús era el de cualquier viaje escolar. Algunos niños dormían, otros cantaban, algunos miraban por la ventana imaginando que pronto volverían a ver a su familia. Nada hacía pensar que aquel recorrido terminaría convirtiéndose en una pesadilla. El autobús avanzaba por la carretera nacional en dirección a Galicia. A medida que se acercaba al municipio de Santa Cristina de Polvorosa, en Zamora, debía cruzar el puente sobre el río Órbigo, en un tramo que miles de vehículos recorrían cada año, pero ese día todo salió mal. Al entrar en el puente, el conductor perdió el control del vehículo. Todavía hoy existen distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Algunos informes apuntan a un posible exceso de velocidad, otros mencionan problemas mecánicos o las condiciones del pavimento. Lo cierto es que el autobús chocó violentamente contra el petril del puente. La barrera cedió y el vehículo cayó varios metros hasta el río. Las lluvias y el deshielo habían aumentado enormemente el caudal. En cuestión de segundos el autobús comenzó a llenarse de agua. Los gritos desesperados quedaron ahogados por la corriente. Muchos pasajeros quedaron atrapados en el interior sin la posibilidad de escapar. El tiempo corría en su contra. Los primeros vecinos llegaron a escuchar el estruendo. Poco después aparecieron bomberos, guardia civil, sanitarios y numerosos voluntarios. Sin importar el peligro, muchos se lanzaron al agua para intentar sacar a los niños. Cada minuto hacía más difícil el rescate. La corriente arrastraba todo a su paso. Algunos supervivientes consiguieron salir por las ventanas rotas. Otros fueron rescatados por personas que arriesgaron su propia vida. Pero para muchos ya era demasiado tarde. Cuando terminó la operación, el balance fue devastador. Murieron 49 personas, 45 niños, 3 profesores y el conductor del autobús. Solo unos pocos lograron sobrevivir. España entera quedó conmocionada. Los periódicos dedicaron portadas completas a la tragedia. Los funerales reunieron a miles de personas. Durante años aquel accidente quedó grabado en la memoria colectiva como una de las peores tragedias en la historia del país. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a ocurrir algo inesperado. El puente dejó de ser recordado únicamente por el accidente y empezó a ser conocido por una inquietante historia, una historia que muchos aseguran haber vivido y que otros consideran simplemente una leyenda, pero esa parte la veremos a continuación. Pasaron los años y las aguas del río volvieron a la calma y el puente siguió siendo utilizado por miles de vehículos. Parecía que el tiempo había enterrado la tragedia, pero según cuentan algunos vecinos, algo nunca abandonó el lugar. Las primeras historias comenzaron a circular de boca en boca. No aparecieron en informes policiales ni en documentos oficiales. Eran relatos transmitidos entre conductores, habitantes de la zona y viajeros que aseguraban haber vivido algo imposible. Todos coincidían en un detalle: una niña, siempre una niña. La versión más conocida cuenta que una noche de lluvia una familia regresaba a casa por la carretera. Cuando estaban a punto de cruzar el puente del río Órbigo, vieron una pequeña niña al borde del camino. Llevaba un vestido claro, el cabello completamente mojado y levantaba la mano pidiendo ayuda. Conmovidos por la escena, decidieron detener el coche. La niña subió al asiento trasero, hablaba muy poco, solo dijo una dirección donde supuestamente vivía. Durante todo el trayecto reinó el silencio incómodo. Nadie entendía por qué estaba sola a esas horas, ni por qué parecía completamente empapada, aunque hacía rato que había dejado de llover. Cuando llegaron a la casa indicada, una mujer abrió la puerta. La familia explicó que habían encontrado a la niña caminando sola por la carretera, pero la expresión de aquella mujer cambió de inmediato. Con lágrimas en los ojos respondió: «Esa es mi hija. Hace años murió en el accidente del autobús del río Órbigo». Confundidos, los viajeros miraban hacia el asiento trasero y estaba vacío. La niña había desaparecido. Con el tiempo surgieron muchas versiones diferentes. Algunos aseguraban haber visto no solo a una niña, sino varios niños caminando junto al puente. Otros hablaban de pequeñas siluetas observando desde la orilla del río. También aparecieron relatos de conductores que decían escuchar golpes en las ventanillas mientras cruzaban el puente. Cuando se detenían no había nadie.
Otros afirmaban haber visto figuras infantiles reflejadas en el espejo retrovisor y al girarse el asiento estaba vacío. Como suele ocurrir con este tipo de historias, nunca hubo pruebas concluyentes, ninguna fotografía, ningún video, solo testimonios imposibles de verificar. Con el auge de la investigación paranormal, varios grupos comenzaron a visitar el lugar durante la noche. Su objetivo era registrar algún fenómeno inexplicable. Algunos aseguraron captar psicofonías, grabaciones donde entre el ruido del viento y el agua parecían escucharse voces infantiles. Otros afirman distinguir palabras como mamá, escúchame o ayúdame. Sin embargo, expertos en sonido recuerdan que ese tipo de grabaciones suelen estar sujetas a un fenómeno muy conocido como la pareidolia auditiva. Es decir, nuestro cerebro intenta encontrar palabras familiares dentro de los sonidos aleatorios. Por eso, hasta hoy ninguna de esas grabaciones ha sido aceptada como evidencia de actividad paranormal. Los investigadores del folclore tienen una explicación diferente. Señalan que la historia de la niña del puente comparte casi todos los elementos de una leyenda muy antigua, la del autoestopista fantasma, un relato que existe en decenas de países. Siempre aparece un joven o una niña, siempre pide que la lleven, siempre desaparece antes de llegar a destino y finalmente alguien revela que esa persona murió años atrás. Esto hace pensar que la tragedia del río Órbigo pudo convertirse en el escenario perfecto para adaptar una leyenda que ya existía. Pero hay quienes no están convencidos, porque aseguran haber visto a la niña y afirman que ningún relato puede explicar lo que vivieron. Han pasado décadas desde aquella tragedia, el puente continúa en pie, el río sigue su curso y las familias de las víctimas mantienen vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida aquel 10 de abril de 1979. En cuanto a la niña del puente, nadie ha podido demostrar que exista, pero tampoco han dejado de contarse historias sobre ella. Quizás solo sea una leyenda nacida del dolor, o quizás, como creen algunos conductores, hay tragedias tan profundas que dejan algo más que recuerdos, dejan una presencia que nunca termina de marcharse. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compartí y también te leo en comentarios.